¿Qué pasa, chicos? Vamos a aprender a componer tanto canciones, melodías y armonías ayudándonos solo de la guitarra con los siguientes pasos de forma muy sencilla. Entonces, el primer paso y lo que tenemos que tener siempre en cuenta es, primero, vamos a ir desde ideas claras y sencillas y poquito a poco vamos a ir añadiéndole complejidad. Pero un error muy común y que no tenemos que cometer es coger ideas muy complejas y que luego nos haga perder el tiempo. Entonces, como os digo, siempre ideas sencillas, armonías y melodías sencillas y poquito a poco vamos dándole más color y más complejidad. Entonces, como os digo, esto va a ser muy práctico, entonces, si tenéis a mano, en este caso, la guitarra o cualquier instrumento, vamos a coger una serie de armonía. En el caso de la guitarra voy a hacerlo tan sencillo que tanto avanzados, intermedios y principiantes vais a poder tocarlo sin problema. No va a haber cejilla y, en ese sentido, no va a haber mucha dificultad a la hora de tocar. Entonces, vamos a aprender, en este caso, una serie de acordes sobre los que haremos, digamos, toda la base, ¿vale? Ya os digo que tiene que ser ideas claras. Primer acorde que vamos a utilizar. Por ejemplo, Do mayor, ¿vale? Para aquellos que no sepáis, Do mayor es la mano izquierda, dedo 1 de la mano izquierda, segunda cuerda, primer traste, dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste y por último el dedo 3, quinta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta hacia abajo. Do mayor. Siguiente acorde, La menor. Dedo, para los que no sepáis, dedo 1 de la mano izquierda en la segunda cuerda, primer traste, dedo 2 de la mano izquierda, cuarta cuerda, segundo traste y dedo 3, tercera cuerda, segundo traste. ¿Vale? La menor. Luego, Mi menor, muy sencillito. Dedo 2 de la mano izquierda, quinta cuerda, segundo traste y dedo 3, cuarta cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha las 6 cuerdas, pulgar desde la sexta hacia abajo. Y por último, Sol mayor, sin cejilla, muy sencillito. Dedo 4 en la primera cuerda, tercer traste, dedo 1, quinta cuerda, segundo traste y por último el dedo 2, sexta cuerda, tercer traste. ¿Vale? Solo vamos a ayudarnos de estos acordes. Entonces, esta va a ser nuestra base. Vamos a hacer Do mayor, La menor, Mi menor y Sol mayor. Coger esa base que luego veréis que nos va a servir para hacer las canciones que queráis, porque gracias a un instrumento que veremos en el siguiente vídeo, que os lo colgaré por aquí para que lo tengáis a mano, vamos a poder ayudarnos de estos acordes y hacer muchas canciones y que suene distinto. Entonces, primero, el orden de los acordes vamos a poder hacer, por ejemplo, Do mayor, La menor, Mi menor y Sol mayor. Y repetiremos, hacemos Do mayor, La menor, Mi menor y Sol mayor. Esa va a ser nuestra base y sobre esto vamos a trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, la tonalidad o el tono en el que estamos. He escogido un tono muy sencillo, ¿vale? Que nos va a ser muy sencillo luego hacer para diferentes tonos, pero siempre con estas posiciones, ¿vale? Que son posiciones sin cejilla y muy sencillitas. Entonces ya tenéis la base, Do mayor, La menor, Mi menor y Sol mayor. Ahora, ¿qué notas para la melodía vais a poder escoger? Pues muy sencillo, las más sencillas. En este caso, el Do, el Re, el Mi, el Fa, el Sol, el La y el Si. ¿Por qué? Porque estamos en Do mayor y Do mayor o La menor, la tonalidad que queráis, y pues vamos a tener esas notas con las que poder jugar. Por tanto, la melodía va a poder tener el Do, el Re, el Mi, el Fa, el Sol, el La, el Si, el Do. ¿Vale? Y abajo igual, el Sol, La, Mi, Fa, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto es una serie y va a ser nuestra base sobre la que vais a poder hacer la melodía. Pero esto siempre tenerlo en cuenta. Entonces, el consejo que yo os doy es, una vez que tengamos ya la base, que es Do mayor, La menor, Mi menor y Sol mayor, y volvemos a repetir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a la hora de armonizar, pues podéis hacer Do mayor. Para pasar a la menor, en el bajo podéis hacer Do, Si y luego la menor. ¿Vale? Que eso es una cosa que suena muy bien y es muy sencillito. Entre Do mayor y La menor metéis el Si, quinta cuerda, segundo traste. Ahora estáis en La menor y para pasar a Mi menor podéis hacer La, Si, quinta cuerda, segundo traste y ahora ya tocáis Mi menor. Y para pasar de Mi menor a Sol mayor hacéis Mi, Fa sostenido, por ejemplo, y luego Sol mayor. ¿Vale? Entonces sería Do mayor, Do, Si, La, Si, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa y volvéis al Do mayor. Entonces, una vez que ya tenemos la armonía, podéis hacer cambios, podéis cambiar el orden. Por ejemplo, en este caso, en vez de hacer Do, La, Mi y Sol, podéis hacer Sol y hacer para abajo Fa sostenido y Mi menor, luego Do y Si y La menor.
Entonces tenemos dos formas de hacerlo, los mismos acordes, las mismas posiciones tan sencillas. Tenemos, por ejemplo, para la estrofa podéis hacer Do mayor, Do, Si, La menor, La, Si, Mi menor y Sol mayor. Y luego, si queréis hacer el estribillo, podéis cambiar el orden de los acordes, que es algo que se suele hacer mucho. Hacéis Sol mayor, Mi menor, Do mayor y La menor. Y volvéis a hacer, volvéis al principio. Sol, Mi, Do y La menor. ¿Vale? Entonces, con esto que os quiero decir, lo que os tenéis que quedar es que, primero, hemos cogido una base sencillita de Do mayor, La menor, Mi menor y Sol mayor. Entonces son acordes, primero, que no tienen cejilla, segundo, son acordes sencillos y tercero, y muy importante, que las notas que nos sirven son las notas típicas de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, ¿vale? Entonces no tiene alteraciones, no tiene nada, digamos, más complejo y suena perfecto. Entonces, esto sería una primera opción, pero es que lo bueno que tiene esto, que una vez que ya sabemos esto, ayudándonos de la cejilla, esta cosita de aquí, ¿vale? Que simplemente pues, hace pinza en el mástil, podemos cambiar de tonalidad. Y con la misma posición de los acordes, en este caso Do mayor, La menor, Mi menor y Sol mayor, veis que es la misma posición de los acordes pero suena distinto. Y eso es gracias a la cejilla. En este caso estaría tocando Do sostenido mayor y si corréis la cejilla hacia abajo pues ya estaríais en este caso en Re mayor, y así vais bajando y podéis hacer muchísimos tonos, ¿vale? Esto pues, ¿para qué os puede servir? Pues si no llegáis, en este caso, en Do mayor, a la hora de cantar o la persona que cante el tono le queda o muy por arriba o muy por abajo, si os ayudáis de la cejilla vais a poder cambiar de tono fácilmente, ¿vale? Y no tenéis ni que cambiar las posiciones, ya os digo, podéis ponerlo en cualquier cejilla que la posición, La menor, Mi y Sol mayor. Y lo podéis hacer las veces que queráis, podéis cambiar el orden y también el tema de las notas es exactamente igual, las posiciones son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, o sea, es exactamente igual, o sea que esta maravilla de la cejilla nos permite, ayudándonos de una base, en este caso hemos cogido Do mayor, La menor, Sol mayor y Mi menor, viajar a cualquiera, a muchísimas tonalidades, sin cambiar la posición de los acordes y sin tener que cambiar el tema de las notas para hacer la melodía, ¿vale? Que al final pues tenemos una armonía y luego podéis hacer por encima una melodía. Entonces, espero que esto sirva mucho, es una forma de componer y ya os digo que ayuda mucho a hacerlo desde lo sencillo y luego pues añadir una melodía, ir probando notas, porque una vez que sepamos qué notas me sirven, pues podemos probar distintas pues, formas, colores y demás. Pero lo que sí que tenéis claro y no cometáis este error es, vamos desde lo sencillo, desde de estructuras muy claras y poquito a poco añadiendo capas o añadiendo colores, ¿vale? Pues melodías, otras armonías, ayudarlos y demás. Pero bueno, para aquellos que estáis comenzando, que lleváis un tiempo, ya os digo, tener una base clara, por ejemplo, pues Do mayor, La menor, Sol y Mi, y con eso ya vais a poder ir poquito a poco por encima, hacer la melodía y también cambiar el orden de los acordes y demás. Y recordad que el tema de la cejilla nos ayuda mucho para cambiar de tono, ¿vale? Con la misma posición de los acordes, pero cambiamos de tono. Entonces, pues eso nos puede ayudar, nos puede ser útil en un momento dado. Así que nada, espero que os haya ayudado mucho. Cualquier duda que tengáis, espero que, bueno, si os ha ayudado, ya sabéis, suscribiros, darle a like y cualquier duda que tengáis en los comentarios me lo podéis escribir y yo rápidamente lo veo, ¿vale? Así que nada, espero que practiquéis mucho, que lo disfrutéis, que os animéis a componer pues, vuestras propias letras y demás y cualquier cosa que necesitéis me podéis escribir, ¿vale? Así que nada, nos vemos pronto.